¿Cómo recibe Casa de Jesús el mensaje de la palabra del Señor? Con gozo, con alegría, con fe, con esperanza. Inclina tu rostro, quiero orar por esta palabra. Bendito Dios, sabio Dios, poderoso, Señor, me pongo en tus manos, úsame como herramienta, Señor. Padre, yo no conozco a ninguno de las personas que han venido tal vez por primera vez o hace rato que no vienen. Tú los conoces bien, Señor. Que tu palabra les hable directamente a tu corazón, Señor. Yo me pongo en tus manos, Señor. Abrí mi boca, hablales al corazón, Señor. Si alguno vino buscando una palabra de salvación, que esta palabra lo sea. De prosperidad, que esta palabra lo sea. De liberación, que esta palabra lo sea. De sanidad, que esta palabra lo sea. De restitución, que esta palabra lo sea. De restauración, que esta palabra lo sea. Señor, activamos, Señor, nuestros oídos, ojos, todos los sentidos para centrarnos y escuchar solamente tu voz y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, aquellos que anotan el nombre del mensaje, hoy le puse un perro sentado en la mesa. Ustedes saben que a mí me gustan los títulos raros. ¿Sí? Ustedes dicen, ¿qué título, no? ¿Qué título? Un perro sentado en la mesa. Y hoy les quiero hablar porque esta persona se menospreció a sí misma. Esta persona tenía muy baja autoestima. ¿Cuántos tienen baja la autoestima? ¿Cuántos tienen muy alta la autoestima? ¡Oh! Bueno, esta persona tenía muy baja la autoestima. Por eso, mira, yo fui bastante bueno en decir un perro sentado en la mesa, pero esta persona se dio a llamar perro muerto. ¿Cómo puede ser que el rey tome en cuenta a un perro muerto? Esta persona que tenía baja autoestima se llamaba Mefiboset. Muchos de ustedes que conocen de Biblia saben de la vida de este niño, ya después hombre, que llegó a tener un hijo, pero la pasó bien bravo. Como muchos de nosotros hemos pasado en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, adolescencia, momentos bravos. Y tal vez ustedes, muchos de nosotros como yo, me he sentido identificado con esta palabra. Y así se describe Mefiboset, un hombre que creció siendo lisiado, creció sin padre, creció sin abuelo, se consideraba una persona sin valor. Mefiboset, su nombre es bíblico, fue el hijo de Jonatán. Jonatán fue el mejor amigo de David. Sin ser David el rey, Jonatán se hizo amigo de David. También Jonatán fue el hijo del rey Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Jonatán era hijo de rey, o sea que Mefiboset, hijo de Jonatán, vendría a ser el príncipe bien, pero el nieto, línea sucesora, ¿sí? Aquel que debía estar en el trono, si hacía las cosas como debía ser, ¿sí? Era el que le sucedería en el trono. Como cuando Mefiboset tenía 5 años, su padre Jonatán y su abuelo Saúl murieron en batalla. Antes se usaba, si usted lee la Biblia, los reyes iban a la guerra, ¿sí? Saúl iba a la guerra, eran los que iban primero, no es como hoy que mandaban a los soldaditos, no, eran los que abrían la batalla. Teniendo como filisteos, a los filisteos como los principales enemigos, cuando ellos atacaron a los filisteos, ¿sí? Yo pienso de que cuando Dios se apartó del rey Saúl, dejó de ganar muchas batallas, porque se apartó ¿de quién? De Dios. Llegaron a decir que ya no escuchaba, no oía la voz de Dios. Puede pasar que nosotros a veces hacemos las cosas de taquito, como decía Lucas, creo que fue el domingo pasado en la apertura que hizo del culto. Muchas veces venimos a la casa del Señor, aquellos que servimos, que preparan los cultos, ya venimos sabiendo programado lo que tenemos que hacer, ¿sí? Ya sé lo que tengo que hacer y muchas veces se nos pasa orar.
Muchas veces se nos pasa a tener relación con Dios. Lo hacemos de taquito, estamos siempre en la misma canción, bueno, esta canción me salió bien, el espíritu se movió, entonces la hacemos de taquito. Y es como que Dios, y a veces las predicaciones pasan, a veces en el servicio pasa, que Dios es como que se aparta, como diciendo, bueno, si vos la sabés, hacela. Lo mismo le pasó a Saúl. Diga conmigo, puede pasar. Entonces el pueblo de Israel dejó de ganar muchas de esas batallas. Y esta batalla donde muere Saúl y donde muere Jonatán es una de ellas. Entonces cuando ganaron los filisteos fueron corriendo al pueblo para eliminar la línea sucesora, porque tenían que exterminar a todos. La nodriza, la niñera, lo toma a Mefiboset teniendo 5 años. Cuando ella toma la decisión de salir corriendo, ¿qué pasa? Se tropieza, cae en tierra y Mefiboset cae de tan mala manera que sus piernitas se fracturan. Así crece, ¿sí? Siendo un discapacitado, un lisiado de sus piernas. Bien dice, acompáñenme el libro de Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Eso para aquellos, para que podamos hacer y pueda entender usted el contexto a qué viene el mensaje del día de hoy. Dice Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado. ¿Cómo era ese hijo? Lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de su abuelo Saúl y de su papá Jonatán. Al enterarse la nodriza, la niñera, dice que lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo, quedó lisiado de las piernas. Su nombre era Mefiboset. Después de la muerte de Jonatán, David prometió a su amigo que cuidaría de su familia. Cuando muere Saúl, asciende al trono David. Y ahí David hace una promesa, le hizo una promesa a Jonatán antes de morir, diciendo que él cuidaría de su familia. Cuando David se convierte en rey, buscó la descendencia de Jonatán para cumplir la promesa y encontró a Mefiboset viviendo en una ciudad. Esa ciudad se llamaba Lodebar. ¿Cómo se llamaba? Lodebar. Lodebar en hebreo significa sin pasto, un lugar seco, un lugar de silencio rotundo, un lugar horrible, un lugar donde reinaba la miseria. Ahí estaba viviendo el príncipe, el linaje, línea sucesora de Saúl, Jonatán. El nombre Mefiboset, ¿sabe lo que significa? Significa el que esparce vergüenza. Mefiboset significa el que esparce vergüenza. Y dice Segunda de Samuel, acompáñenme, capítulo 9. Vamos a leer un poco la historia de la bondad que tuvo David hacia Mefiboset. Dice Segunda de Samuel, capítulo 9, 1 en adelante, dijo David, ¿ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Ya David, siendo rey, sentado en el trono, le pregunta a sus siervos si quedó alguien de la casa de Saúl, si quedó alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda hacerle misericordia, a quien yo pueda recompensar, a quien yo pueda bendecir. Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese ante el rey David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba le respondió al rey David, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey David, he aquí, está en la casa de Maquier, hijo de Amiel, en Lodebar. Fíjese que estaba viviendo en un lugar árido, seco, una tierra sin prosperidad, una tierra sin progreso, una tierra donde se rasgaba la tierra por el hecho del sequedal que había
en el lugar, plantabas y no salía absolutamente nada, pero fíjese también que Mefiboset estaba viviendo de prestado en ese lugar. Estamos hablando de un príncipe. Entonces envió el rey David, versículo 5, y le trajo a la casa de Maquier, hijo de Amiel, en Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Voy a hacer un bien por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tú? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu siervo. Tú pues le labrarás la tierra, tú y tus hijos y tus siervos, y almacenarán los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, a partir de hoy comerá siempre de mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de mis hijos. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre de la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. David recibió a Mefiboset en su palacio y le devolvió todas las tierras que habían pertenecido a su abuelo, el rey Saúl. Además, Mefiboset siempre comió de la mesa del rey como uno de sus hijos. Y esta historia es interesantísima y me encanta poder contárselas en el día de hoy, porque hay una parte que me llamó mucha la atención investigando sobre el nombre, qué significa, y buscando sobre la vida de Mefiboset. Usted sabe que Mefiboset no se llamaba Mefiboset, tenía otro nombre. Su papá Jonatán le había puesto otro nombre. El hombre llamado Mefiboset, su nombre antes era Merib Baal, que usted lo puede encontrar. Yo no se lo voy a leer, pero ustedes que anotan, le digo dónde está. Primera de Crónicas, capítulo 8, versículo 34. Y también lo pueden encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 40. O sea que su nombre tenía un significado distinto antes de que Mefiboset pudiera caer de los brazos de su niñera, pudiera caer de los brazos de su nodriza. ¿Sabe lo que significaba su nombre? Merib Baal significa el que nació para vencer, significa el que nació para ser guerrero, significa el que nació con distintas perspectivas. Hasta los 5 años su nombre quería decir futuro. Hasta los 5 años su nombre quería decir era vencedor. Hasta los 5 años su nombre era aquel que va a la guerra. Pero después de esa tragedia cambia el nombre de Merib Baal a Mefiboset, que quiere decir aquel que esparce vergüenza. Estamos hablando de un príncipe, ¿ok? Estamos hablando de aquel que era nieto del rey Saúl.
No estamos hablando de alguien que en el futuro no iba a decir soy un perro muerto. Estamos hablando de un príncipe, nieto del rey Saúl e hijo de Jonatán. Pero ahora Mefiboset estaba delante del rey y le decía, ¿cómo puede ser que el rey, el siervo de Dios, lo llame perro muerto? He aquí el nombre, un perro muerto, un perro sentado a la mesa. ¿Sabe por qué? Porque ahora tal vez usted se imaginaría cómo serían los hijos de los reyes, los príncipes, ¿no? No tengo la foto de Mefiboset a los 5 años, pero nos podemos imaginar ver la foto de un príncipe. Tal vez vemos a los príncipes, los hijos de los reyes como ojos claros, ojos verdes, tal vez rubiecito, semblante blanco, tal vez con esperanza, como vivía, como eran los primeros años de Mefiboset, de Beril Baal. Así tal vez sería, no es Mefiboset, pero uno se le imagina así, el príncipe, el hijo o el nieto del rey. 5 añitos, Saúl va a la guerra con Jonatán y es una guerra trágica para Israel. No solamente porque Israel pierde esa guerra, tal vez podemos pensar que Saúl se la creía, ¿sí? Y que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, porque hay una parte de la Biblia que dice que el profeta le dijo a Saúl, le trajo la noticia y no lo vino a bendecir, no lo vino a felicitar, sino que le dijo, a partir de hoy el Señor te ha desechado como rey. Una malísima noticia para Saúl, pero ¿sabe qué? Uno no cae de la noche a la mañana. Uno no dice, uy, pastor, caí en pecado. No, no es que usted va caminando y cayó en pecado, desobedeció de la noche a la mañana, sino que todo tiene un porqué, todo tiene consecuencias, decisiones como las que hablamos ayer. Hacemos cosas que a veces nos alejan de Dios, hacemos cosas que a veces ponemos a Dios, no en primer lugar, pero sí en tercero, en cuarto, ¿sí? lugar, o hacemos cosas que a veces pensamos que buscamos a Dios y pensamos que Dios es un curandero, o pensamos que los ministros, los pastores, los siervos son curanderos que me tienen que sacar los espíritus que me rodean, y ponemos a Dios en segundo lugar, cuando sabe que una cosa, Dios no es segundo de nadie. Dios es Dios y Él no comparte su gloria con nadie. Volvemos. Saúl va a la guerra con Jonatán y es una guerra trágica para Israel. Una guerra donde muere Saúl, muere su familia, donde muere su hijo más querido, Jonatán. Y en esa tragedia terrible para Israel, el rey murió. El niño ahora estaba huérfano. ¿Cómo se encontraba el niño ahora? Huérfano, sin padre, sin abuelo. No se habla nada de la madre. Sí se habla de una mujer que lo cuidaba. Huérfano de abuelo, huérfano de su padre. No encontramos ninguna referencia de la madre. Pero pasa esta tragedia. A causa de su discapacidad, le habría sido casi imposible restablecer cualquier derecho legítimo, porque era un derecho legítimo al trono. David le dio a Mefiboset el lugar en la mesa que debería haber sido suya desde el principio. Y la historia de Mefiboset es una historia, ¿sabe qué? De gracia. La historia de Mefiboset es una historia de misericordia. La historia de Mefiboset es una historia de bondad de Dios. ¿Sabe qué? La historia de Mefiboset es una historia de una nueva oportunidad. La historia de Mefiboset es una historia de restitución. La historia de Mefiboset es una historia de restauración. La historia de Mefiboset es la historia de un Dios que es el Dios de lo imposible. La historia de Mefiboset es la historia de aquel que el diablo que te robó todo en tu vida, es la historia de aquel que Dios te puede devolver todo lo que la vida te robó. Donde Dios te dice, sentate a mi mesa. Hoy yo te voy a devolver todo lo que la vida te robó. Sí, Señor.
Escúcheme, luego de hacerle esta introducción, ahora vamos al mensaje del Señor. Y esta historia es un ejemplo de amor de Dios para con nosotros, a pesar de nuestras debilidades y limitaciones, porque somos débiles, son mujeres débiles, somos hombres débiles, somos hombres limitados, que con nuestras fuerzas no podemos llegar a ningún lado, pero con las fuerzas del Señor podemos conquistar lo inconquistable, donde dice que el Señor se revela en nuestras debilidades. Pero para eso nosotros tenemos que reconocer que somos débiles y que sin su fuerza nosotros no somos ni podemos ir a ninguna parte. Por eso la gracia de Dios nos alcanza, ¿sabe dónde? En nuestra debilidad. ¿Cómo es eso, pastor? No es que yo tengo que ser fuerte. Como mujer, no es que yo tengo que ser fuerte. A mí ningún hombre me hace llorar. Y el hombre dice, yo soy un hombre y los hombres no lloran. Estás equivocado. Porque no hay corazón duro que el Señor no ablande. Y la historia de Mefiboset es una historia de debilidad. Porque el lugar era de él. Pero sin embargo el muchacho, un hombre, estaba lisiado. Cero oportunidad. Viviendo de prestado. Tal vez en el lejano oeste. Donde nadie quiere invertir. Donde nadie quiere plantar. De ahí Dios lo rescató. De ahí Dios lo llamó para ponerlo en los mejores lugares. Él era lisiado y dependía de otros para su sustento. Sin embargo, David lo recibió en su palacio y lo trató con amor, pero también con bondad. De la misma manera, Dios nos ama a pesar de nuestras debilidades. De la misma manera, Dios nos ama a pesar de nuestras limitaciones. Porque Dios no quiere que seas fuerte del todo. Dios quiere que seas débil, que reconozcas tu debilidad, porque el Señor dice, donde está tu debilidad, donde terminan tus fuerzas, es ahí donde comienzan las mías. ¿Viste cuando orás y te rendís y decís, yo no puedo más con esa situación? ¿Viste que ya no sabés cómo orar? No sabés que no tenés palabras, ya no tenés más lágrimas. Cuando vos decís, me rindo, Señor. No doy más con esa situación. Es ahí donde Dios te dice, esa palabra quería escuchar yo. Porque es ahí donde yo me hago fuerte en vos. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo, un hombre fornido, fuerte, sabio, no ignorante, tenía por qué decir, pero el Señor le dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, decía Pablo, gustosamente, con muchas ganas, con gozo, con alegría, haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí la fuerza de Cristo. ¿Qué decía Pablo? Yo me rindo, porque solo no puedo, pero me voy a gozar, me voy a alegrar en mi debilidad, porque es ahí donde Dios se hace fuerte. La gracia de Dios nos da un lugar en la familia, como se lo dio a Mefiboset, viviendo de prestado, en un lugar horrendo. Estamos hablando de un príncipe, que hasta los 5 años tenía un nombre, y después de los 5 años, o sea, después de la tragedia, tuvo otro nombre. David trató a Mefiboset como uno de sus hijos, como a muchos de nosotros. Dios nos ha dado oportunidad de poder sentarnos en la mesa y ser parte de una familia de la fe. Él lo recibió en su palacio y le devolvió todas las tierras que habían pertenecido a su abuelo, el rey Saúl. De la misma manera, Dios nos recibe en su familia cuando confiamos completamente en Él. Y Juan capítulo 1, versículo 12, se nos dice, mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos recibieron al Señor? Yo no sé cuándo fue,
Tal vez vos, ni vos sabés cuándo fue, yo sé muy bien. Fue allá por el año 1986, siendo un adolescente. Ahí recibí al Señor. Entonces la Biblia dice, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. ¿A quiénes? Aquellos que creen en su nombre. ¿Qué pasa, pastor, si yo le creo a Dios? Si yo le recibo a Dios. Dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad, les dio el derecho, les dio la asignación de ser hechos hijos de Dios. No más esclavos del pecado, no más esclavos, sino siervos. No más siervos, sino amigos, porque Jesús nos llama amigos. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos adoptados en la familia de Dios. ¿Y sabe qué? Recibimos su amor, pero también recibimos su cuidado. La gracia de Dios nos llama a compartir su amor con otros. Es lo mismo que pasó con David. Y David no puede decir, nunca la gracia de Dios me cobijó, sino que al contrario. Y usted conoce la vida de David. Usted conoce lo que era y lo que fue David. Sin embargo, David se levantó diciendo, yo hoy quiero hacer misericordia. Hoy yo quiero compartir todo lo que Dios me dio. Quiero bendecir a alguien. Mefibosé recibió el amor y la gracia de David. Y eso lo llevó a compartir su amor también con otros. En 2 de Samuel 19:30 dice que, ¿qué le dijo Mefibosé a David? Le dijo, que mi señor el rey tenga siempre paz. Porque también en Mefibosé había palabras de bendición. Donde le dijo que mi señor el rey tenga siempre paz, tú y tu familia y todo lo que es tuyo. Mefibosé estaba agradecido por la gracia que había recibido y quería bendecir a David. Y así lo hizo Mefibosé. En la misma manera, cuando recibimos el amor y la gracia de Dios, debemos compartir con otros. ¿Sabes por qué? Porque ese es un mandamiento del Señor. Y vos decís, pero ¿yo qué puedo compartir? Soy humilde, soy pobre, no tengo. Tenés mucho para compartir. Tenés mucho para compartir el amor de Dios. Nosotros tenemos un grupo que todos los sábados sale a evangelizar y comparte del amor de Dios. Estamos en los lugares donde realmente no hay amor. Ahí está ese grupo que da amor. Tal vez vos no estás, vos no podés ir, pero nosotros los enviamos. Y somos parte de ese trabajo de evangelizar en los hospitales. Y poder llegar a las familias con un mensaje de buenas nuevas, con un mensaje de buenas noticias. El libro de Juan capítulo 13, versículo 34. Jesús nos dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué mandamiento? Uno nuevo. ¿Cuál es ese mandamiento? Que os améis unos a otros como yo les he amado. Que también os amen, se amen los unos a los otros. O sea, por así decirlo, ¿cuántos mandamientos hay? Son 10. Pero Jesús en vida dijo, un mandamiento nuevo os doy. O sea, que son 11. Que os améis los unos a los otros, como yo les amé a ustedes, ustedes también amen a los demás. Si lo llevamos al plano espiritual, a este mensaje, alguien lisiado representaría a una persona que no se encuentra en su capacidad de poder gobernar. Si lo llevamos al plano espiritual, podemos ver que una persona espiritualmente lisiada no puede entregar las áreas de su alma, como la mente, las emociones, la voluntad, que deben ser rendidas al poder recibir sanidad y liberación. Hoy en día hay muchas personas que llenan nuestras iglesias cada martes, miércoles, los días de la semana, llenan nuestras iglesias, levantan sus manos, adoran a Dios, pero están lisiados espiritualmente. Porque sus almas están partidas al medio.
porque muchas veces tal vez no podemos perdonar, porque muchas veces no podemos soltar. Entonces esa discapacidad espiritual me impide a poder estar en el trono, sentado a la mesa de Dios. ¿Por qué? Porque estoy quebrado espiritualmente, porque estoy quebrado emocionalmente, porque cuando hablo lastimo, cuando comparto lo que yo digo lastimo, en vez de bendecir yo maldigo. Y vos te preguntás, ¿por qué esta persona maldice? Porque está quebrado en su alma, en sus emociones, está quebrada. Y una persona que está quebrada, una persona que está mal, ¿qué va a dar? Maldad. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Mefiboset vivió los primeros 5 años como príncipe, pero ocurrió una tragedia. Y yo no sé, porque no dice la Biblia en qué edad lo encontró el rey David, pero sí dice la Biblia que ya tenía un hijo. Pero me lo imagino a Mefiboset levantándose todos los días, escuchando las noticias, prendiendo la noticia de la televisión y viendo cómo el rey David ganaba batallas. Sin embargo, él se tenía que vivir escondiendo, porque su alma estaba partida espiritualmente. Pero sin embargo, llegó un día, y no de suerte, porque nosotros no nos manejamos por la suerte, nos manejamos por la gracia y la misericordia de Dios. Un día la misericordia de Dios, por medio del rey David, que actúa como Dios, golpeó a su puerta y le dijo: el rey te manda a llamar. El rey está pidiendo, suplica tu presencia en el palacio. El rey quiere compartir con vos su mesa. Lodebar, el lugar donde estaba Mefiboset, significa sin palabras, significa silencio, significa no se explica, significa no hay, significa no existe nada, significa nada crece en Lodebar, porque era tierra árida, tierra seca. Nos sentimos muchas veces identificados con la vida de Lodebar, porque tal vez venimos a la iglesia, escuchamos los mensajes, somos tocados por su presencia en la adoración, nos arrepentimos de nuestros pecados, pero ¿sabes qué? Muchas veces no le entregamos las áreas ocultas de nuestras vidas. ¿Y saber quiénes están haciendo mal? Uno mismo, porque no queremos entregar las partes ocultas de nuestra vida, porque nuestra alma está fragmentada, porque estamos rotos por dentro. Por dentro todo bien. Vos le preguntás: ¿cómo estás, hermano bendecido? Todo bien. ¿Viste cuando te dice todo bien, todo bien, todo bien? Macana, no está todo bien. Está todo podrido, pastor, está todo mal. Me sale todo mal. Pero gloria a Dios, que somos una iglesia de liberación, una iglesia de restauración. Y gloria a Dios por tu vida, que Dios te quiere sacar de esa tierra de Lodebar, tierra donde está todo seco, y Dios te quiere plantar en una nueva tierra, en una tierra que tiene nombre, se llama Casa de Jesús, y es tierra de oportunidades. ¡Aleluya! Mi pregunta es, déjenme hacerle una pregunta y ya termino con este mensaje. Mi pregunta es, ¿qué haces en Lodebar? Que no es tu tierra, no es tu lugar, no es donde Dios te llamó, no es donde Dios te puso. Si Dios te prometió que te va a bendecir, déjame decirte que Él te va a bendecir. Si Dios te ha prometido que va a sanar a tu familia, déjame decirte que Él va a sanar a tu familia. Si Dios ha prometido que Él va a hacer cosas grandes en tu vida, déjame decirte que Él quiere hacer cosas grandes en tu vida, pero es tu decisión
que te puedas levantar y salir de Lodebar, porque el Rey esta noche te mandó a llamar. Aleluya. Sí, Señor. Dios es capaz y suficientemente poderoso de sacarte de la oscuridad donde estás metido o donde estás metida, de sacarte de ese lugar de inseguridad, porque la inseguridad no solamente en la calle, nos rodeamos, nuestro corazón está inseguro, formamos en nuestro corazón una coraza para que no me lastimes, para que no me lastimen. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Está todo mal. Dios soñó contigo. Él pensó y sigue pensando en vos. Él tiene planes eternos para tu vida, para mi vida y para nuestras vidas. Pero hoy salí de ese lugar, tomar la decisión de salir de ese lugar. Me encantaría poder sacarte, pero es tu decisión. Salí de Lodebar, de la oscuridad, y entrar en el gozo del Señor. Mefibosé representa a muchos que fueron abusados. Mefibosé representa a muchos que fueron violados por la vida, desprotegidos, cargan profundas heridas en el alma, amargura, resentimiento. Usted no sabe cuánta gente amarga, cuánta gente con resentimiento, como le decía recién, que su corazón se volvió una piedra porque tienen miedo que lo lastimes. Mucha gente con frustraciones, todo eso que impide el proceso, pero también el desarrollo de una vida normal como lo estaba Mefibosé. Mefibosé representa a ese hombre, a esa mujer que está lisiado espiritualmente. Déjame decirte que no habrá esfuerzo humano. Yo no lo puedo hacer. Lamentablemente, ¿sabes qué? Me gustaría poder hacerlo. Nos gustaría con su pastora poder hacerlo. Y decirle, hoy te ministro, 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 te ministro, te ministro. Pero ¿sabes qué? La liberación la tenés que anhelar vos para poder ser libre. Como te decía hoy, el bautismo, yo no te puedo decir, mira, anotate, más vale que te anotes en el bautismo, porque yo te quiero bautizar. No, es una decisión de uno. Es un esfuerzo. No habrá esfuerzo humano que te pueda librar si Dios no está contigo. ¿Sabes lo que dice Mateo 11:28? Vengan a mí todos los que están cargados, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor te llama en esta noche, te dice, vengan, aquellos que están cargados, aquellos que están trabajados, aquellos que están cansados, que están hartos de pelearla solo, sola. Vengan a mí, el Señor hace esa invitación, vengan a mí, porque Él dice, yo les daré descanso, les haré descansar. Y aprendan, mirá lo que dice el Señor, y aprendan de mí, que soy manso, que soy humilde de corazón. ¿Saben qué? Y hallarán descanso para vuestras almas. Debes salir hoy de Lodebar. Debes salir hoy de la tristeza en tu vida, del estar postrado en tu vida, de no tener esperanza, de estar lisiado espiritualmente, decir, todos son iguales. Y me atrevo a decirte, si una iglesia te lastimó, si un pastor te lastimó, si una pastora te lastimó, si un ministro te lastimó, yo como siervo de Dios te pido perdón. Pero para que puedas salir de una vez por todas de Lodebar, que no vivas más discapacitado espiritualmente, que abras tu corazón, que rompas esa coraza, que pueda penetrar de verdad la palabra de vida en tu vida.
El único que te puede sanar es Cristo. El único que puede sanar tu alma, tu corazón. Déjame decirte hoy que tú eres un príncipe, sos una princesa. Tal vez estás lisiado espiritualmente, pero hasta acá llegaste. Que vos te levantes como un guerrero, como una mujer, como un hombre de Dios y decirle, hasta acá llegaste, Satanás. Hasta acá me trajiste. Hoy yo me comprometo a poder salir de Lodebar. Decirle a tu espíritu herido en este momento, yo soy un príncipe, soy una princesa. Y permití que las palabras se vuelvan realidad en tu vida. La historia de Mefiboset es una historia de gracia, una historia de amor, de perdón, de bondad. Pero más que todo yo diría una historia de nuevas oportunidades. Si alguien te lastimó, si alguien te hirió, si alguien te decepcionó, yo te pido perdón. Pero también te digo que si nos dejás, Casa de Jesús es una buena tierra, es una nueva tierra. Dale vuelta a la página, olvídate del pasado, plantate y crecé de una vez por todas. Muchas veces el diablo le echamos la culpa al diablo, pero muchas veces nosotros le cedemos terreno al enemigo. ¿Sí? Como le decía el domingo o el miércoles pasado, permítanme ser abogado del diablo por lo menos. ¿Sí? Me constituyo abogado del diablo por un ratito, porque muchas veces me lo encuentro al diablo encrobar el añasco ahí en el cordón de la vereda diciendo, todo lo que tenés ahí adentro me echan la culpa a mí, pero son ellos los que me entregan el terreno. Entonces yo puedo entrar cuando tienen puertas abiertas. Hoy es tiempo de cerrar puertas y de crecer de una vez por todas. Salir de Lodebar. Hoy Dios te quiere sanar espiritualmente. Si estás lisiado espiritualmente, el Señor te quiere sanar, te quiere poner sobre tus pies para que sigas creciendo. Amén. Inclina tu rostro.